Hace ya muchos años, en uno de los cafetales del finado Joaquín Simona, muy cerca del barrio La Asunción, había un árbol de cedro a la orilla de la calle que va hacia San Joaquín y al cual lo llamaban el palo de las brujas. Ese árbol era el horror no solo de la gente de La Asunción, sino de todos los lugareños de los otros barrios o caseríos alrededor. Cuentan algunos vecinos que en las noches de verano, entre diciembre y abril, cuando el viento soplaba con furor y las ramas del palo de las brujas se balanceaban con desasosiego, muchos jóvenes que andaban por ahí en juergas y otras diversiones sentían que se les erizaba la piel y abrigaban un presentimiento en el alma en el momento de tener que subir o bajar por ese trecho sombrío para regresar a sus casas. Durante esa época, el alumbrado público era escaso y la oscuridad abundaba a diestra y siniestra, y cuando una persona caminaba detrás de otra, apenas y se reconocía por su voz al hablar o saludar. Un personaje de los geranios cuenta que era tanto el pavor que inspiraba ese higuerón que mucha gente ni siquiera osaba pasar de noche por ahí para no tener que cruzar cerca del mentado palo. Refiere también este caballero que en su juventud el palo de las brujas era el terror de chicos y grandes, cuando de bajar de Calleviques hacia sus casas se trataba. Cuenta que un día al regresar caminando hacia su casa con sus amigos, después de una quema de Judas, vieron como una luz que alumbraba aquel higuerón encantado y patitas, ¿pa' qué te quiero? Dice este señor que fue tanto el sobresalto que sintieron que se les escalofrió todo el cuerpo y que de la carrera que llevaban 5 de ellos se fueron de bruces en un zanjón y llegaron todos empapados y muertos de miedo a sus casas. Otros vecinos de La Asunción recuerdan aquellos días en que los niños al salir de la escuela bajaban a pata al barrio, camino a sus casas, y cuando iban acercándose al bendito palo ese, volvían la cara para otro lado para no mirarlo, y con sus cuerpecitos temblando de miedo jamás se atrevían a mirar hacia atrás y mucho menos espiar para arriba hacia el árbol. También recuerdan algunos otros oriundos de La Asunción y más grandes en edad que cuando jóvenes se iban para la cantina del finado Otoño en barrio Los Ángeles y que en una ocasión en su camino de regreso al barrio, vieron un montón de brujas bailando y riéndose a carcajadas de manera espantosa, y que de la carrera que se pegaron hasta la mica que se andaban se les quitó, apenas llegaron a la casa. Negra, otra vecina del pueblo, cuenta que una vez acompañó a una amiga para que no pasara sola por el palo de las brujas, y que se llevaron tamaño susto. A unas 20 varas del palo le salió un perro negro, con los ojos de un rojo encendido, y al verlo salieron tan sopladas que apenas se alcanzaba a ver el polvo que iban dejando al correr. Cuando al fin llegaron donde había un poco de luz, volvieron la mirada hacia atrás, pero, para sorpresa de ellas, aquel can de figura espectral que habían visto había ahora desaparecido. Yorleni, otra dama de aquellos lejanos caminos polvorientos, recuerda que una vez andaba por ahí con su madre, doña Flora, y para acortar camino y llegar más rápido a la casa de sus abuelos, don Pancho y doña Juana, decidieron adentrarse por el callejón del cafetal de Joaquín Simona, atajo que conducía a la casa de sus abuelos. Cuenta Yorleni que al pasar junto al árbol, vio en el suelo un precioso muñeco bebé, pero notó que al verle el rostro tenía su carita totalmente rayada y lo recogió del suelo. Entonces su madre, al ver lo que su hija había hecho, se paró en seco y le dijo que lo dejara ahí donde estaba. La niña Yorleni, en su ignorancia e inocencia de una niña de escasos 6 años, se preguntaba por qué tenía que dejarlo ahí y por qué no podía conservarlo para jugar con el muñeco en casa.
pero a la vez, siendo ella tan obediente con su madre, asintió con la cabeza y lo volvió a colocar en el lugar de donde lo tomó. Luego, madre e hija salieron huyendo espantadas por entre el callejón, como si hubiesen visto al mismo Pisuicas. Al estar ya lejos de ese lugar, la madre le dijo a su pequeña que ese era un muñeco que las brujas usaban para atrapar a las niñas. Recuerda la pequeña Yoleni que a los días volvió a pasar por esos lados para ver si estaba el muñeco, pero este ya había desaparecido. Pensó que tal vez otra niña había tenido mejor suerte que ella y se lo había llevado para jugar con él. Y así es como este higuerón dejó huella en esas y en muchas otras personas oriundas de la Asunción y barrios vecinos. Casi todos los que por ahí pasaban oían sobre las ramas del árbol como unas mujeres riéndose extrañamente, precisamente en el momento en que iban pasando por el recordado y desaparecido palo de las brujas. Que ese árbol estuviese o no embrujado, lo cierto es que a muchos vecinos de la Asunción y alrededores les horrorizaba el solo pensar que tenían que pasar por allí, fuese ya de día o bajo las sombras de la noche.